Bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando la lectura del día de hoy titulada Dieta Deseable en el libro de Daniel capítulo 1. Comenzamos en el día de hoy con el libro de Daniel, con el profeta Daniel. Amado Dios, te agradecemos, Padre, nuevamente por permitirnos levantarnos en esta mañana, despertar, Señor, y poder movernos, caminar, respirar, poder ver, escuchar y tantas otras cosas, Señor, que nos has dado como bendiciones dentro de nuestras vidas que quizás a veces las pasamos por alto. Agradecemos, Padre, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas diariamente, aun esas cosas que quizás no estamos ni al tanto. Ayúdanos a siempre ser agradecidos contigo en todo momento. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos entonces mirando acá. Antes de entrar al libro de Daniel, vamos a tener un vistazo, ¿verdad? Un poquito de qué se trata este libro, información general, y luego entonces entramos al capítulo 1. Entonces, Daniel presenta un majestuoso panorama de de la historia profética y los poderes mundiales vienen y se van, pero Dios establece a su pueblo para siempre y en ningún lugar es este tema más manifiesto que en la vida de Daniel, un joven judío que fue trasladado hasta Babilonia. Y en sus aventuras en el palacio y el foso de los leones muestran que aún en el exilio, Dios no se ha olvidado de su pueblo escogidos. Los sueños de Daniel y su interpretación de otros convencen igualmente a judíos y a gentiles de la sabiduría y el poder que él exhibe, que demuestra, ¿verdad? Que le pertenece a sí mismo a Dios. Dios lo usa como un instrumento. Dios controla no solo el presente, sino también el futuro. El libro de los 12 capítulos está dividido en cuatro secciones diferentes, separadas. Capítulo 1 hasta el capítulo 6 vemos ahí lo que es el sueño de Nabucodonosor. Ahí está el enfoque. Está el capítulo 1 al 3 el sueño de la estatua de Nabucodonosor. Y el 4 al 6 la fe de Daniel en el foso de los leones. Capítulo 7 hasta el capítulo 9 vemos ahí la visión de Daniel de las bestias. Y del 10 al 12 vemos la visión de Daniel del hombre. Desde el 7 hasta el capítulo 12 vemos ahí entonces los sueños asimismo de Daniel. Los temas principales del 1 al 6 es la aventura personal y concerniente a los gentiles, mientras que del 7 al 12 los temas principales son visiones proféticas y también concerniente a los judíos. La historia toma lugar en Babilonia, Persia, y el tiempo son unos 70 años aproximadamente, desde el año 605 hasta el 536 antes de Cristo. Entonces podemos ver así también que eh, el autor del libro es Daniel, el destinatario pues son los demás cautivos de Babilonia y el pueblo de Dios en todas las partes. Se escribe aproximadamente en 533 antes de Cristo y registra los hechos como del 605 al 535 que mencionamos. Marco histórico, pues hasta ahora Daniel había sido deportado a Babilonia en el año 605 antes de Cristo, entonces allí sirvió en el gobierno aproximadamente como unos 60 años, bajo bajo los reyes de Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, así que cuatro reyes diferentes. El versículo clave se encuentra en Daniel capítulo 2, 22, donde dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Personajes claves, tenemos a Daniel, Nabucodonosor, Sadrach, Mesach, Abednego, Belsasar y también Darío. Los lugares claves, tenemos el palacio de Nabucodonosor, el horno de fuego, el comedor de Belsasar y el foso de los leones. Y características particulares de este libro en específico es que las visiones apocalípticas de Daniel, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, ofrecen una perspectiva del plan de Dios para las edades, incluyendo una profecía directa en cuanto a lo que es el Mesías. Algunas veces la gente dice que en el Antiguo Testamento no se ve a Jesús, ¿verdad? Como que no se expresa,
vamos a decir, directamente. Y uno de los lugares donde podemos ver que se expresa, que se habla de la promesa del Mesías, es en el libro de Daniel. Los megatemas del libro completo son que Dios tiene el control, propósito en la vida, perseverancia y la fidelidad de Dios. Así que podemos ver entonces así mismo, hermanos, que Daniel es contemporáneo asimismo de Ezequiel y durante el periodo del exilio de Judá en Babilonia profetiza concerniente al papel de los poderes gentiles en el programa de Dios para su pueblo. Los primeros 3 capítulos del libro describen la integridad espiritual de Daniel y sus 3 amigos, escogidos para servir en el gobierno, resisten la presión para que se conformen a su ambiente pagano y en vez de esto se mantienen decididamente fieles a Dios, ahí mismo al Dios de Israel. Ya sea, ¿verdad? En cuanto a asuntos de dieta, de veracidad, de disciplina espiritual, los 4 jóvenes viven de acuerdo con sus convicciones, aún a riesgo de sus vidas, porque sus vidas en un momento peligraron si acaso ellos se rehusaban a hacer lo que se les estaba pidiendo que hicieran. Entonces podemos mirar así mismo que el capítulo 1 de Daniel nos muestra que Daniel nació a la mitad del reino de Josías, como dice Segunda de Reyes 22 y 23, y creció durante las reformas de ese rey. Durante ese tiempo probablemente escuchó a Jeremías, profeta que citó en el capítulo 9, versículo 2, y Josías, asimismo, él murió en batalla contra Egipto en el 609 a.C. Y a los 4 años ya Judá había regresado a sus malas andanzas de nuevo. En 605 a.C., Nabucodonosor ocupó el trono de Babilonia y en septiembre de ese año arrasó con Palestina y puso sitio a Jerusalén, con lo que Judá se convirtió en estado vasallo. Para demostrar su dominio, se llevó cautivos de Jerusalén a muchos de los hombres más sabios y a las mujeres más hermosas. Y Daniel estaba en este grupo, hermano. Se dice que Daniel era una persona muy inteligente. Las personas que se llevaron eran personas, ¿verdad? Muchos de ellos eran personas jóvenes, ya que tenían futuros prometedores, la manera que fueron elegidos. Nabucodonosor, el líder supremo de Babilonia, era temido en todo el mundo. Cuando llegaba a un país, la caída del país era inminente. Después de una victoria, los babilónicos solían llevarse a la gente más valiosa a Babilonia y a dejar a los pobres detrás para que tomaran cualquier tierra que quisieran y vivieran allí pacíficamente. Entonces, este sistema fomentó una gran lealtad por parte de las tierras conquistadas y aseguraba un suministro constante de gente sabia y talentosa para el servicio civil de Babilonia. Entonces, a veces Dios permite, ¿verdad?, que su obra sufra. En este caso, los babilónicos irrumpieron en el templo de Dios y se llevaron los utensilios de la adoración, como dice el capítulo 1, versículo 2, y lo llevaron, ¿verdad? Se llevaron los utensilios de la adoración al templo de un dios babilónico, no del Dios verdadero, no del templo de Dios. Este dios puede haber sido Bel, el que los hebreos llaman Merodach, que es el dios supremo de los babilónicos. Los que amaban al Señor seguramente se sintieron descorazonados y desalentados. La lengua de Babilonia era el arameo. El programa académico de Babilonia debió haber incluido matemáticas, astronomía e historia con una fuerte dosis de alquimia y magia. Estos jóvenes demostraron no solo capacidad también, disciplina también. Y este rasgo de su carácter combinado con su integridad los ayudó mucho en su nueva cultura para establecerse, pero de igual manera para ellos poder permanecer conectados con Dios. Nabucodonosor les cambió el nombre porque quería hacer los babilónicos ante sus ojos y ante los ojos del pueblo babilónico. Los nombres nuevos les ayudarían al integrarse a la cultura. Daniel, que significa Dios es mi juez en hebreo, pasó a llamarse Belsasar, que significa aquel a quien Bel favorece. Eh, Bel era un dios babilónico, como dijimos, y fue un intento del rey por cambiar la lealtad religiosa de estos jóvenes al dios de Judá,
del Dios de Judá al Dios de Babilonia, con D minúscula. Daniel decidió no comer de la comida que se presenta en el capítulo 1, versículo 8, debido a que la carne probablemente era de cerdo u otra comida prohibida. Como dice Levítico capítulo 11, ahí habla de lo que se puede, lo que no se puede comer de igual manera en las leyes, en Levítico 11. Y no estaba preparada de acuerdo con la ley judía. Probablemente había sido sacrificada a los ídolos también. Y a pesar de que Daniel estaba en una cultura que no honraba a Dios, siguió obedeciendo las leyes de Dios. Un punto bien importante que aprendemos de Daniel. El capítulo 1, versículo 8 también nos muestra que él dice que propuso en su corazón, que son palabras fuertes, ¿verdad? Que muestran fidelidad a los principios y determinación a seguir un curso de acción. Cuando Daniel determinó que no iba a contaminarse, estaba siendo fiel a su determinación de siempre hacer lo correcto y no ceder a las presiones del medio. Nosotros a veces, ¿verdad? Muchas veces por la presión de los que nos rodean, nos vamos por el camino incorrecto. Tenemos que tener cuidado con esto y aprender a sí mismo de Daniel. Es más fácil resistir la tentación si uno se fortalece, ¿verdad? Con las convicciones antes de que llegue la tentación. Daniel y sus amigos tomaron la decisión de ser fieles a las leyes de Dios antes de enfrentarse a las golosinas del rey y no dudaron permanecer firmes en sus convicciones. Dios se movió con mano invisible para tocar el corazón del funcionario babilónico y la fuerte convicción de aquellos 4 jóvenes lo impactaron. Dios promete estar con su gente en momentos de pruebas y tentaciones, como nos dice así mismo el Salmo 106, versículo 46, Isaías 43, perdón, del 2 al 5 y Primera de Corintios 10, 13. Suele actuar cuando nos paramos firmes, ¿verdad? También tenemos que pararnos firmes en los principios de Dios y confiar de que Dios va a cuidarnos, a protegernos y a guiarnos. Los babilónicos estaban tratando de cambiar la mentalidad de estos judíos al darle educación caldea, su lealtad al cambiarles el nombre y su estilo de vida al cambiarle la dieta. Sin ceder en nada, Daniel encontró manera de vivir según las normas de Dios en una cultura que no honraba a Dios, que fue una decisión personal de él. Nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo. De manera sabia, eligió negociar en vez de rebelarse y sugirió una dieta experimental de 10 días. Como pueblo de Dios, podemos ajustar nuestra cultura mientras que no pongamos en peligro nuestras convicciones. Daniel y sus amigos aprendieron lo mejor que pudieron también, la nueva cultura, para poder hacer su trabajo con excelencia. Sin embargo, mientras aprendían, se mantuvieron en total lealtad a sí mismo también a Dios. Ninguna cultura es necesariamente enemiga de Dios si no viola sus mandamientos. Puede ayudar a cumplir el propósito divino. Los que seguimos a Dios tenemos la libertad de ser líderes competentes en nuestra cultura, pero se nos demanda, ¿verdad?, que depositemos nuestra lealtad primeramente en Dios. Nabucodonosor situó a Daniel y a sus amigos entre su equipo de consejeros. Este equipo incluía magos y astrólogos que afirmaban predecir el futuro a través de las prácticas del ocultismo. Eran bien hábiles en comunicar su mensaje con autoridad, como si lo recibieran directamente de sus dioses. Sin embargo, Daniel y los otros jóvenes judíos tenían discernimiento, que era un don de Dios, además de conocimiento. Y por eso el rey entonces estaba más complacido con ellos que con los otros. Al servir a Dios no debemos de fingir, ¿verdad? Tener sabiduría de Dios. Nuestra sabiduría será legítima cuando estemos bien relacionados a sí mismo con Dios. ¿Cómo sobrevivieron los cautivos en una cultura extraña? Pues esto es un punto que debemos de aprender y aplicar nosotros también en nuestras vidas, ¿verdad? Ellos aprendieron la cultura, pero procuraron la excelencia al trabajar también, sirvieron al pueblo, pidieron la ayuda de Dios y mantuvieron su integridad, no sumergiéndose y metiéndose de lleno, ¿verdad?, en esas prácticas. Uno de los primeros cautivos llevados a Babilonia, Daniel vivió para el primer regreso de los desterrados de Jerusalén en el año 538 a.C. Y a lo largo de ese tiempo honró a Dios y Dios lo honró a él. Mientras servía como consejero de los reyes de Babilonia, Daniel era un vocero de Dios ante el imperio babilónico. Y Babilonia era una nación malvada, pero hubiera sido peor sin la influencia de Daniel. Así que aprendemos, ¿verdad? Que a pesar de que estábamos a decir, dicen a veces la frase en español, ¿verdad? La boca del lobo, metido, ¿verdad? En ese momento difícil, él estuvo dispuesto a tomar una decisión
de honrar a Dios a pesar de lo que estaba pasando a sus alrededores. Esa es su decisión y mi decisión que tenemos que tomar diariamente. Amado Dios, gracias, Padre, por esta hermosa palabra y por este hermoso ejemplo, Señor, que nos recuerda que tenemos la habilidad, asimismo, Señor, de poder elegir si te vamos a servir o no te vamos a servir. Elegir, Señor, no permitir que la presión que nos rodea sea la que nos domine, sino que nosotros, Padre, busquemos honrarte y elegir correctamente lo que te agrada a ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Guíanos y bendícenos a través de este día, en el nombre de Jesús, de acuerdo a tu voluntad. Amén y amén. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos, grandemente. No se olviden, busquemos la bendición y la presencia de Dios diariamente. Bendiciones.